partida. Y hay algo fundamental, que la vida que nos ha sido dada comienza en el interior de cada uno. ¿Por qué es esto? Porque para poder experimentar la vida que nos ha sido impartida, lo primero que tiene que ocurrir en nuestras vidas es enfrentarnos a la cruz. No va a haber vida nueva si no hay cruz, si no hemos sido traspasados por la cruz. Por eso la cruz es fundamental para comenzar a vivir en el proceso de la nueva vida que nos ha sido impartida. Y esa vida que nos ha sido impartida es el resultado del ser. No hago para ser, soy, por eso hago. Soy, porque tengo una nueva vida, me da como resultado todo lo que voy a hacer. Por eso todo lo que tenemos en Cristo a partir de esa nueva vida es el resultado de lo que somos en Cristo. Y esto es importante porque todo esto es gracias a la nueva vida que un día al Señor Jesús le dio placer y por gracia nos impartió en la cruz. Cuando Él fue crucificado y de su costado fue atravesado, dice la palabra en el relato bíblico que salió agua y sangre. Y muchos interpretan que en ese abrir de su costado estaba naciendo la iglesia nacida, purificada, saliendo del costado de Cristo como la mujer salió del costado de Adán, como una figura, tipo y sombra justamente del primer Adán, el segundo Adán sacando de su costado a la iglesia gloriosa de la cual hoy somos parte. Y esa es la vida que nosotros hemos recibido. Y hay una verdad fundamental que se nos tiene que revelar, que es todo lo que tenemos a través de esa vida. Porque a veces hablamos, sí, la vida de Cristo, pero seguimos en un proceso, me falta esto, no tengo aquello. Pero cuando se nos revela, primeramente, que estamos en Cristo, como escuchamos hoy, los que estuvieron más temprano, si alguno, lo que dice Pablo, le decía en los Corintios, 2 Corintios 5, 17, si alguno está en, ese en nos marca una posición, es un lugar de privilegio. En Cristo estamos, no estamos en la iglesia evangélica, no estamos en una congregación X, no estamos en una denominación, estamos posicionados en Cristo. Por eso hablamos hoy escuchábamos que no seguimos a Cristo, sino que lo tenemos. Y porque lo tenemos, estamos en Él. Nueva criatura, ¿quién sabe lo que es ese texto? Nueva criatura que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura o nueva creación, dice otra vez. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso digo que la clave está en esa palabra, en esa preposición que es Él. Esas cosas nuevas son el resultado de la posición adquirida por gracia de Cristo. Y esto, y quiero hacer énfasis, y ayer lo hacía porque es una enseñanza que a mí me clarificó muchísimo, pero después quiero ir específicamente a todo lo que tenemos en Cristo. Pero ese pasaje dice, el que está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ese nuevo que usa la palabra de Dios el apóstol Pablo allí, es interesante entenderlo para poder comprender realmente esa posición de nueva criatura de lo que somos hoy. El apóstol Pablo cuando escribe eso usa hay una acepción de la palabra nueva. En el griego es neo nuevo. Pero también hay una acepción que es kainos. Kainos es la otra acepción y Pablo está usando justamente la palabra kainos y no neos. Neo significa algo que es nuevo, pero que ya se conoce. Y el ejemplo más común es, qué lindo auto nuevo te compraste. Pero ese auto, pues es un Peugeot, ya existe, ¿verdad? Pero el tuyo es nuevo, porque nadie lo usó, pero el auto, en su fabricación, en su esencia, ya existe. Existió de no sé de qué año se fabricó el primer Peugeot. Pero cuando el apóstol Pablo dice que las cosas todas fueron hechas nuevas, la palabra que usa es caído, que no tiene que ver con algo que fue creado, sino con algo, justamente, la palabra se refiere
celestial, algo que es eterno, y ese es el verdadero sentido o significado de la vida nueva. O sea, ustedes y yo no estamos estrenando una vida nueva que alguien ya la tuvo o que ya existió, que dijo, bueno, acá del montón saco vida nueva, saco vida. No, es nueva en la naturaleza y en la esencia, porque viene de Cristo. Es la vida nueva, significa que es la vida de Cristo, que hasta ese momento Cristo no se manifestaba dentro, sino fuera, cuando fue Jesús. Pero por eso dice, si alguno está en Cristo, la vida caínos, la vida que nadie utilizó, la vida eterna, la vida que es original, es la que viene. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque esa vida, para muchos, cuando decimos nueva criatura es, tengo lo nuevo, lo asociamos y nos cuesta entender que no es la vieja vida arreglada, no es la vieja vida parchada. ¿Se entiende, parche? No es la vieja vida, en Argentina decimos tuneada, que a un auto le ponen distintas cosas y lo cambian un poquito. No es la vieja vida mejorada en algunos aspectos, bueno, ahora era más malo, ahora sos menos malo. No, es otra vida, porque la vida que teníamos no servía para nada. Por eso necesitó pasar por la cruz. ¿Y cuántos saben que ir a la cruz significa morir? El que va a la cruz y es atravesado por la cruz significa que murió. Pablo le decía a los romanos que fuimos sepultados con él en el bautismo y ser resucitados en una nueva vida. Romanos 6 habla de eso. Por eso cuando entendemos que esta vida nueva, caínos, es la que nos gobierna, el valor que empieza a tomar en nosotros es otro. Porque como escuchábamos hoy, hablábamos un poco, desde la óptica de Dios, desde la eternidad de Dios, ya está consumado. Ahora esa vida va pasando en procesos y la tenemos que manifestar, expresar, y que de eso vamos a hablar un poco. Ahora, esa vida nueva en el caínos nos ha dado cosas nuevas, y yo quiero que entendamos qué tenemos nuevo en Cristo. En primer lugar, tenemos una nueva creación, como acabamos de escuchar recién. Lo viejo pasó, ahora todo hecho nuevo. ¿Qué tenemos? Un nuevo nacimiento. Porque ¿qué le dijo el Señor a Juan 3, a Nicodemo? ¿Qué le dijo? Es necesario que nazca de nuevo. Te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos? Un nuevo nacimiento, pero no es un nacimiento que es de esta tierra, es un nacimiento, y sabemos todo, espiritual. ¿Producto de qué? De haber sido enfrentados a la cruz, de haber muerto para nosotros, para nacer a ese estilo de vida. Pedro le decía a sus lectores, si alguno de ustedes han nacido, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de la simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y vuelve a dar el concepto. Fíjense cómo lo define a ese caínos, como algo imperecedero. No es porque si fuera nuestra vida antigua, nos morimos y se terminó todo. Pero no está hablando de esa vida, está hablando de la verdadera naturaleza, de esa vida que tiene una naturaleza nueva. ¿Qué otra cosa tenemos? Justamente, una nueva naturaleza. ¿Qué dice Efesios 4:24? Que debemos ponernos el ropaje ¿de quién? De la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. Y ahí vuelve a dar otra explicación cómo es ese caínos. Creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Cuando no entendemos que tenemos esa nueva naturaleza, el ropaje de la nueva naturaleza, podemos andar en esta vida, justamente como escuchábamos hoy, con un pie entendiendo cosas del antiguo pacto, con el otro pie entendiendo de nuevo, con la mitad del saco poniéndome uno nuevo y en el otro brazo poniéndome algo todavía o dejándome la ropa vieja. Pero cuando nos habla de Efesios y que habla muchísimo de esto del ropaje, de la nueva naturaleza, entender que ese ropaje no es una creación humana, no es cómo vaya vestido a la reunión, no es cómo me comporte, no es qué cosas haga o deje de hacer, no es un traje nuevo. ¿Qué pasa
pasó por mucho tiempo en la iglesia evangélica. La gente iba y porque un día levantó la mano, ya creyeron que había recibido la nueva naturaleza, entonces le pusieron un traje, una Biblia bajo el brazo, listo, ya sos cristiano, ¿o no? Y después demostró el Caín, nos dio la vida de la imagen de Dios. No, porque esa persona no entendió la necesidad de morir primero, de ir a la cruz para poder experimentar esa nueva vida. La nueva naturaleza se trata de un ropaje nuevo que conforme hecho a la imagen de Dios. En otra palabra, llevamos el traje de Dios puesto, por eso es que lo manifestamos. Colosenses, le decía Pablo a los colosenses, y se han puesto de nuevo el ropaje de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Esa nueva naturaleza que hemos heredado, esa nueva vida, no es estática, se va renovando. Se va renovando. ¿Cuántas mujeres nos gusta estrenar? A todas, ¿no? Y a los hombres también, porque son muy coquetos. Siempre quieren estrenar algo. En la vida espiritual, cada momento estrenamos. La nueva naturaleza se va renovando, se va estrenando constantemente a medida que va conociendo más y más a su Creador. Y esa renovación es hacer ser más semejante a su imagen. ¿Qué más tenemos? Una nueva vida. Romanos también lo dice, es tan reiterativa la palabra. Así también nosotros, le dice, andemos en novedad de vida. Y me gusta esa expresión porque está diciendo nueva vida, pero en novedad de vida está diciendo cada día tu vida, la vida Caíno que has heredado, que es única, irrepetible, cada día que vas viviéndola, vas a experimentar nuevas cosas, nuevos conocimientos y nueva revelación de Dios. ¿Qué más tenemos? Gálatas nos dice que tenemos una nueva realidad. Y le dice así a los hermanos de Galacia: para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa, o sea, lo más importante es ser parte de la nueva creación. Fíjense qué contundente que es el apóstol Pablo con este tema. En otras palabras, si realmente queremos entender, tener entendimiento, caminar en esta verdad presente, caminar en el nuevo pacto, necesitamos la nueva vida en nosotros, que no viene de una vida mejorada, sino que viene del cielo. Por eso hago la diferencia. No está hablando de Neo, está hablando de Caíno, algo que nadie vio. ¿Y cuál es el ejemplo de eso? Si yo te dijera, ese auto lindo que te compraste, bueno, pero ya existió. Pues si vos venís un día, si tú vienes un día me dices, acabo de comprar un auto que vuela. Sería nuevo en naturaleza, porque no existe, creo, todavía un auto que vuela, usted lo vio. Todavía no existe. Pero él estaría teniendo un auto en esa naturaleza Caíno. Porque sería nuevo en su naturaleza, algo que nadie vio. Esto es así, Caíno, la nueva vida, que es algo que nadie vio, algo que nadie se imaginó. Esa es la vida que tenemos, y esa es la nueva realidad. Tenemos un nuevo pacto, estamos hablando de eso. ¿Qué dijo Jesús cuando tomó la copa? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Ese nuevo pacto que nos marcó la diferencia y que nos dividió, nos partió a nosotros en dos en el entendimiento. Ahora sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tenemos origen, tenemos propósito, tenemos meta, tenemos claro el camino que nos enfoca. Pero mientras divagamos en un pacto al otro, difícilmente podamos encontrar la meta a la cual fue planteada. Pero el nuevo pacto nos marcó justamente el rumbo y hacia dónde vamos. Salimos de la eternidad y vamos hacia la eternidad. Ese es nuestro origen y nuestro destino. Eso es lo que tenemos. Tenemos un nuevo mensaje. ¿Cómo se llama cuando el Evangelio? ¿Las buenas? Las buenas nuevas. Por eso, predicar el Evangelio no es a alguien decirle, venía, ¿cómo es la dirección acá? Marcelino Suárez. A Marcelino Suárez, tanto, esta es la dirección. El pacto también. Tenemos una mente nueva.
saben que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿qué tenemos que hacer? Bueno, algunos dirán, pero ¿por qué me cuesta tanto si mi mente, ay, qué mente podrida que tengo, ay, qué cosas, o no decimos a veces así, ay, no quiero pensar en eso. Ahí entra el trabajo del alma, de sujetarse al espíritu, de que cuando vienen esos pensamientos, ¿qué nos aconseja Pablo en Filipenses? Piensen en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo el... Tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿En qué se enfoca? ¿En lo temporal, visible, terrenal? ¿O en lo eterno y en lo que tiene valor que no perece? Y ahí uno va encontrando el equilibrio en esto. Pero obviamente esa mente nueva es la que nosotros nos capacita para ver por encima de las circunstancias y también para vivir esa vida. Una mente renovada significa entender que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos? Un nuevo nombre. Apocalipsis 2:17, cuando está escrito que recibe Juan los mensajes, le da uno, el que tenga oídos, que oiga el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré del maná escondido, le también una piedrecita blanca en la que estará escrito un nombre nuevo que solo conoce el que recibe. Podríamos hablar muchísimo de Apocalipsis, no es mi tema, pero Dios no nos ve solamente, sabe quiénes somos. Y yo pensaba, soy Ana, pero Él no ve a Ana, Él ve a la vida redimida a través de la sangre de su Hijo, que ha recibido la vida caída, la vida nueva que nunca nadie experimentó y que solamente lo experimentan aquellos que han nacido de nuevo. Por eso cuando Él nos ve como un cuerpo, nos ve a todos, a la iglesia, y Él a eso le dio un nombre nuevo, iglesia. El cuerpo de Él, ¿no? Nos constituyó como cuerpo. Una nueva posición nos ha dado. ¿Qué dice Colosenses? ¿Dónde estamos sentados? Sentados en lugares celestiales en Cristo. Una nueva posición. Y lo leíamos también de Corintios recién. Tenemos una nueva posición en Cristo. Antes estábamos en el mundo, antes estábamos perdidos en delito y pecado, antes estábamos en el reino de las tinieblas, ¿o no? Antes no estábamos sin fe y sin esperanza. Esa era nuestra posición antes, nuestra condición. Pero ahora entendemos que tenemos una nueva posición, que es en Cristo, sentados en los lugares celestiales desde una perspectiva diferente. ¿Qué más tenemos? Un nuevo mandamiento. Juan, capítulo 13, el apóstol Juan escribe las palabras de Jesús. Y Jesús dijo, este mandamiento nuevo les doy. ¿Quién sabe cuál es el mandamiento nuevo? ¿Ver? ¿Cuál era el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor? Que se amen, así como yo los he amado, también ustedes. ¿Por qué le da ese mandamiento nuevo? Porque hasta ese momento era ojo por ojo, venganza, encontrada en adulterio, te mataban, hiciste esto, ¿cómo vamos a hacer? No existía el amor filial. Y esta nueva vida que nosotros hemos heredado, que hemos recibido por la gracia, nos manda a amarnos con un mandamiento nuevo. Y eso no existía hasta ese momento. O sea, nosotros es fácil hoy hablar de amor. Yo he escuchado muy poco de eso. Amor, sí, amo, nos amamos, todo un amor romántico de Hollywood. Pero acá nos está hablando de un nuevo mandamiento que está basado en el amor sacrificial, lo que leía recién la pastora, lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Esa clase de amor se demostró allí. Y es la clase de amor nuevo que nosotros debemos practicar. Cuando nosotros entendemos que viene de una nueva naturaleza, ese amor, nunca vamos a poder amar, ni amarnos, ni amar al prójimo, ni mucho menos a veces amar a Dios, como Él nos pide, ¿no? ¿Qué otra es la última cosa que encuentro que tenemos? El cumplimiento de las promesas del Señor. El que estaba sentado en el trono dice, en Apocalipsis 2:21, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y esto puede tener un cumplimiento para algunos futuro, para algunos ya se cumplió, no es el tema, sino el hecho de saber que Dios, cuando obra en la iglesia y obró en cada uno de nosotros, hizo nuevo todo.
Dios no fue el retazo. Bueno, mañana un poquito más de vos, pasado un poquito. No, Él nos constituyó, nos hizo nueva creación, completamente una creación que no es de este mundo. Así que si alguien le dice, ¿sos un marciano? Sí, capaz que sí. ¿Sos de extraterrestre? Capaz que sí, porque tengo una naturaleza que nadie la puede tener solo el que es atravesado por la fe. Entonces el gran conflicto y la gran pregunta que yo me hago y siempre hago, ¿tenemos nueva vida nosotros? ¿Hemos sido atravesados por la cruz? ¿Estamos seguros de que Cristo es el que gobierna mi vida? Ahí parte todo, porque podemos aprender mucho de la nueva vida, pero si no hemos nacido de nuevo, no la vamos a poder experimentar, no la vamos a poder vivir, y mucho menos manifestar, que de eso se trata esta vida. Entonces nos queda claro, la vida que hemos heredado no es de esta tierra, no, lo que tenés hoy no es de esta tierra. Valoremos esto, valore, iglesia, la vida que ha sido impartida a nosotros. Créale a Dios que en esa nueva naturaleza todo lo vamos a poder en Cristo. Amén. ¿Cuántas cosas tenemos? ¿Vieron? A veces pensamos, no tengo nada, ¿no? Y hay tantas otras cosas más que dice la Escritura. No que tendremos, no dice que si hacemos esto o hacemos lo otro vamos a tener estas cosas que hemos escuchado, sino que ya las tenemos. Lamentablemente, cierta enseñanza, muchas veces evangélica, nos ha llevado a vivir de lo que podemos recibir en el futuro, ¿no? Vieron como el conejo persiguiendo la zanahoria y que nunca la alcanza. Mucha gente vive así, persiguiendo cosas y nunca las alcanza. Y el Evangelio no se trata de algo que vamos a alcanzar, se trata de algo que ya fue hecho. En la cruz todo fue hecho. Y lo que tenemos que hacer, nos toca a nosotros, es creer que lo que fue hecho en la cruz es para nosotros. Y cuando nos apropiamos de esa realidad, todas estas cosas nuevas, todo lo nuevo que escuchábamos, nuevo mensaje, nuevo nacimiento, nueva naturaleza, ¿sí? Nueva creación, nuevo pacto, nueva vida, nuevamente, ¿no? Y tantas otras cosas nuevas que el Señor nos dice que Él ganó para nosotros, conquistó para nosotros. Tenemos que apropiarnos de ello, ¿sí? Como hijos de Dios que creemos y entendemos lo que hablábamos del nuevo pacto, ¿sí? Y tenemos todo lo nuevo de Dios, andamos en esta novedad de vida, y entender esto nos tiene que llevar a tomar la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta frente a esta realidad? ¿Cuál es la actitud correcta que tenemos que tener frente a lo que acabamos de escuchar? 3 cosas que quiero mencionar. No, como dijo mi esposa, voy a hacer 3 actitudes necesarias, ¿sí? Número 1, creer lo que tenemos. Creer lo que tenemos. ¿De qué le serviría a usted que un notario le envíe una carta mañana y le dice que usted es heredero de $1 millón? ¿A cuánto le gustaría? De $1 millón. Ahora, ¿de qué le serviría si usted no lo cree? Si usted recibe una carta documento, allí dice: señor fulano de tal, usted ha sido declarado heredero de tal persona, de un tío que usted no conocía, ¿no? Y le dejó una herencia de $1 millón. Y usted dice: no, a mí me va a dejar, no, esto es mentira, y lo deja a un costado. ¿Le serviría de algo? No. La única manera de que usted se apropie de eso es que lo crea primero. Después tendrá que hacer los trámites correspondientes, pero lo primero es creer. Y algo que necesitamos nosotros aprender es a asumir lo que somos y lo que tenemos. ¿No? Alguien decía una vez, recitaba: soy todo lo que la Biblia dice que soy. No somos lo que los demás dicen. Hoy veníamos de camino desde Vigo, y en un momento habíamos puesto así la radio y escuchaba a una señora que hablaba de las etiquetas, cuando etiquetamos a las personas, ¿no? Este es el risueño, este es el enojón. ¿Pasa acá eso? ¿No? Vos sos un inútil, tal es tal cosa, ¿no? Y la gente, muchas veces, cuando eso se nos repite mucho, lo creemos.
Creemos que no sabemos, o creemos que no sabemos que lo sabemos todo, o creemos que no servimos para nada, o nos creemos los campeones del mundo, ¿no? Entonces, muchas veces somos condicionados por lo que los demás dicen. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Lo que dicen los demás de nosotros o lo que Dios dice de nosotros? Y ahí es donde nos tenemos que afirmar. Ahí afirmamos nuestra identidad, ahí afirmamos nuestra vida, en creer lo que tenemos, asumir lo que somos en Cristo y lo que tenemos. Mire, podríamos hacer una lista muy larga de lo que somos. Somos hijos, somos herederos, somos más que vencedores. Todas cosas que dice la Escritura, pero si no las creemos, si no las asumimos, a veces vivimos como necesitados. Vivimos como derrotados en vez de vivir como vencedores. O sea, creer, asumir lo que tenemos, lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Porque eso el diablo no lo puede tocar. Usted puede tener un auto y se lo pueden robar, ¿sí o no? Podemos tener una casa y se puede incendiar. Podemos tener, no sé, un lindo par de zapatillas y de pronto alguien lo roba, se rompió, se quemó y no lo tenemos más. Cualquier cosa temporal o material se puede perder. Ahora, cuando hablamos de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo, nada lo puede arrebatar. Esas son tesoros que jamás se pierden. Son tesoros que jamás se pueden, que el diablo no nos puede robar. Que nadie nos puede robar. Pero si lo ignoramos, nosotros lo perdemos. Nosotros nos perdemos de disfrutarlo, ¿sí? Ahí hay una batalla que se presenta en nuestro interior, que es la fe versus la incredulidad. ¿Le creo a Dios o soy incrédulo de lo que Dios dice? ¿Sí? Y con eso luchamos siempre, porque, claro, nos miramos al espejo y vemos nuestras debilidades, ¿sí o no? Muchos de nosotros que estamos ahí predicando, que estamos haciendo cosas, cuando nos miramos al espejo decimos, yo no soy capaz de hacer eso. Pero cuando le creemos a Dios, podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Ahora, el elemento de la fe es esencial, ¿sí? El elemento de la fe es esencial. Ahí la fe tiene que ganar la batalla a la incredulidad. La incredulidad es decir, sí, la Biblia lo dice, pero conmigo no funciona. Sí, los demás puede ser que sean lo que Dios dice, pero yo no. Y entonces ahí es donde nos anulamos en cuanto a lo que realmente somos, ¿sí? Hay una realidad que el apóstol Pablo dice en sus cartas, y es que nos sometemos a lo que creemos, ¿sí? Pablo dice, creí y por eso hablé. Y con ese mismo espíritu de fe, dice, hablamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sometemos a lo que creemos. Si yo creo en Dios verdaderamente, ¿a quién me voy a someter? A Dios. Si creo que la Escritura nos trae la palabra de Dios, me voy a someter a esa realidad. Ahora, si creo a lo que mis pensamientos me dicen, o a lo que el mundo dice de mí, o a lo que los demás dicen de mí, me voy a terminar sometiendo a eso, ¿sí? Por eso la fe es esencial. Creo, y en base a lo que creo, actúo y hablo por lo que creo. Lo que creo termina gobernándome. Termina gobernando mi vida, termina gobernando mis decisiones. Entonces, la primera actitud que debemos tomar es creer. Yo sé que esto es muy básico, pero muy necesario. Porque demasiadas veces decimos con la boca que creemos, pero en el día a día no lo creemos. En el día a día no lo creemos. En el día a día muchas veces nos sentimos derrotados, nos sentimos impotentes para ciertas cosas, cuando el Señor realmente nos ha dado todo lo que necesitamos. Mire, dentro de todo esto el apóstol Pedro dice algo que para mí es tremendo, ¿no? Dice que por causa de su divino poder, o por su divino poder, Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Ahora pregunto, si Dios nos concedió todas las cosas que necesitamos, ¿cuántas cosas necesitamos? Ninguna.
¿Por qué? Porque ya nos dio todas, ¿sí? Todas las cosas nos fueron dadas. Ahora, si nosotros le creyéramos a Dios, de que ya tenemos todas las cosas, no viviríamos como necesitados. Sin embargo, muchos creyentes viven de esa manera. No, yo no tengo, yo no sé hablar, yo no sé cómo predicarle a otro, no, yo hay cosas que no entiendo. Y nos menospreciamos a nosotros mismos y pensamos que seguimos necesitando cosas de Dios cuando Dios ya nos lo dio todo. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. Es vivirlo. Y para vivirlo lo tengo que creer. Que Dios ya me dio todo. Y si Dios me dio todo, estoy completo. Estoy completo. Y eso es lo que se llama plenitud. Una persona que no necesita nada, alguien que ya lo tiene todo. Entonces, el primer paso, la primera actitud que se espera de nosotros frente a la nueva vida y todo lo que representa, todo lo nuevo que escuchamos, es que lo creamos. Es que lo creamos. Que le creamos a Dios, que dejemos de atrás conceptos religiosos de que yo necesito, de que si yo no hago esto no voy a alcanzar tal cosa, que creamos que Dios ya lo tenemos todo. No busque afuera lo que usted ya tiene adentro. La plenitud, mire, no quiero extenderme más acá, pero la Biblia dice algo que a mí por lo menos me rompe la cabeza. No me da la mente para entenderlo completamente, ¿no? Dice que en nosotros, esto lo dice Pablo en la carta a los Colosenses, en nosotros habita la plenitud de Dios. ¿Alguien puede describir la plenitud de Dios? La palabra Dios ya nos rompe la cabeza, ¿sí o no? Ya el concepto de Dios es demasiado grande para nosotros. Ahora, la plenitud de Dios, o sea, todo lo que Dios es, todo lo que Dios representa, habita dentro nuestro. Si pudiéramos entender un poquito de eso y creerlo, les puedo asegurar que no nos para nada. No habría lugar para la depresión, no habría lugar para la angustia, no habría lugar para la frustración. Si todo lo de Dios está dentro mío, no necesito nada, lo que tengo que hacer es vivirlo. El problema es si no lo creo. Segunda actitud que necesitamos, además de creer, es cultivar lo que tenemos. Y ahí entra sí nuestra parte, que es no la de recibir algo porque ya lo tenemos, no la de buscar algo porque ya lo tenemos, sino de administrar lo que tenemos. ¿Sí? Esa es la tarea que Dios espera de nosotros. ¿Qué se espera de nosotros? Que cultivemos lo que ya nos ha sido dado. ¿Sí? Una de las cosas que siempre enfatizo es que Dios está esperando de nosotros que nos dediquemos a cuidar y a cultivar la vida que ya tenemos. No que querramos ganar. Mire, hay gente que hace ejercicios espirituales para ganar cosas. ¿No? Me voy a levantar temprano a orar para que Dios me use. Y hacemos trueque con Dios. ¿Sí? Y Dios no trabaja de esa manera. Porque Dios ya nos ha dado su vida. Ahora, esa vida tiene que ser cultivada. Hay gente que su única meta es, Señor, quiero portarme bien. ¿No? Y sale de una reunión y en la reunión se habló, vamos a suponer, de la paciencia. ¿Cuántos han escuchado un mensaje sobre la paciencia? ¿Sí? Bueno, vino a la reunión, ¿sí? y escuchó un mensaje sobre que tenemos que ser pacientes. ¿Sí? ¿Y cómo se va usted de acá? Señor, a partir de hoy voy a ser paciente. ¿Sí o no? A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida, no sé la semana. No, a partir de ahora, Señor, voy a ser paciente. ¿Cuánto le dura? Apenas sale, hasta que salió y pasa algo y se nos fue la paciencia. ¿Sí? Porque no funciona de esa manera. No es lo que yo quiero hacer, sino es lo que la vida que está dentro mío tiene que expresar. Entonces, el ejemplo que siempre usamos es el de un árbol, ¿no? Si usted planta un árbol, usted lo que espera es que ese árbol, ¿qué pase? ¿Qué tiene que hacer? Que dé fruto. Si es un árbol, supongamos, de fruto, ¿no? De un manzano,
un árbol de pera, usted espera que dé fruto. Ahora, ¿cómo hace para que ese árbol dé fruto? Cultivar. Lo tiene que cultivar. Enfrenta al árbol y dice, tú tienes que dar manzana porque eres un manzano. No se te ocurra dar sandía. Tú eres un manzano, así que yo espero que des manzana. No hacemos eso. Miren, ni siquiera, voy a decir algo que suena feo, ¿no? Espiritualmente, pero digo, ni siquiera oramos para que dé fruto el manzano. Solamente lo regamos. Cultivamos, ¿y qué va a pasar? Naturalmente va a dar fruto. Esa es la vida. Si nosotros cultivamos la vida, ¿cómo la cultivamos? En comunión con Dios, en comunión con los hermanos. Por eso nos congregamos también, para ser entrenados y para tener comunión unos con otros. En ese entrenamiento, en esa comunión, en nuestra comunión con Dios, lo que estamos haciendo es cultivando la vida. Y si cultivamos la vida, lo demás será la expresión, el fruto de esa vida. Agradar a Dios no va a ser nuestro esfuerzo. Agradar a Dios va a ser el resultado de la vida que ahora nos habita, ¿sí? Otro aspecto importante, tomando el mismo ejemplo del árbol, ¿cómo cultivamos la vida? Comiendo del árbol correcto. Todo el problema de la humanidad se desató, ¿por qué? Porque Adán y Eva eligieron el árbol equivocado. Todo surgió por la comida, ¿eh? Todo fue por la comida. El gran problema de la humanidad surge por la comida. Debían comer de un árbol y comieron del otro. ¿Sí o no? Debían comer, ¿de qué árbol tenían que sí comer? De todos, pero había dos árboles principales. El árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. ¿Qué árbol eligieron? Del bien y del mal. Por eso, y escuche esto porque esto es una realidad que tenemos que entender, la humanidad hasta el día de hoy se rige por el principio de lo bueno y de lo malo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Y es lógico que la humanidad se rija por ese principio. El problema es que los hijos de Dios nos sigamos guiando por ese principio. Como decía el pastor Marcelo, nosotros fuimos pastores por 40 años. ¿Sabe cuántas veces nos han venido a preguntar, pastor, ¿es pecado si hago tal cosa? ¿Está bien o está mal? Y nos cansamos de decir, no es si está bien o está mal. La pregunta no es si está bien o está mal. La pregunta es si procede de la vida. Si procede de la vida de Dios, es correcto. Si no procede de la vida de Dios, no lo desecho, aunque sea bueno. Les voy a poner un ejemplo bien práctico. Jesús le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Un mandato. Bueno, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Con su equipo apostólico decidieron salir de Antioquía, cuando estaban en Antioquía, salir de Antioquía, realizar un viaje misionero y predicar el Evangelio a distintas ciudades. ¿Eso era bueno o malo? Bueno, ¿por qué? Porque estaban obedeciendo el mandato de Jesús. Ya el solo hecho de predicar el Evangelio, nadie lo puede considerar malo. Pero sucedió algo curioso. Iban a entrar a una ciudad, ¿sí?, a predicar el Evangelio, y dice el libro de los Hechos que el Espíritu Santo se lo impidió. Por alguna razón Dios no quiso que entren a esa ciudad a predicar el Evangelio. Pregunto, si Pablo, a pesar de que el Espíritu Santo le dijo que no vaya, hubiera ido igual a predicar el Evangelio, Estaba incorrecto. ¿estaba pecando o no? Sí, estaba pecando. Porque estaba desobedeciendo. Pero estaba pecando haciendo algo bueno, como es predicar el Evangelio. Pero como no se trata de si es bueno o malo, sino si es la voluntad de Dios. Sí. ¿Cuál es el principio de la vida? Todo lo que es la voluntad de Dios. ¿Amén? Si la voluntad de Dios, obviamente la voluntad de Dios nunca va a hacer que yo mate a alguien. Pero a veces cosas buenas que nosotros queremos hacer, Dios dice, no quiero que la hagan. Y ahí es donde comemos del árbol de la vida, en vez de comer del bien y del mal. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de qué árbol estamos comiendo cada día?
hora de tomar decisiones. Cuando tengo que tomar decisiones por mi trabajo, en mi hogar, en mi vida personal, en mi vida emocional, en todos los aspectos, en lo económico, en todos los aspectos, lo profesional. ¿De dónde surge esa decisión? ¿De lo bueno, lo malo? ¿Qué hay de malo en eso? Me han preguntado gente, ¿no? Cuando le hemos dicho tal cosa o yo le he dicho a alguien, no te conviene hacer eso. ¿Qué tiene de malo? Es que no se trata de bueno o malo. Se trata de si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Porque aunque sea bueno, si no es la voluntad de Dios, es malo. ¿Ven? Son principios con los cuales nosotros, al regirnos por ese principio, lo que estamos haciendo es cultivar la vida. Anoche, justo allá en Salvaterra, una joven preguntaba, ¿cómo sé que estoy cultivando? ¿Cómo hago para cultivar la vida? ¿No? Decidiendo comer del árbol correcto. Si yo me doy cuenta, estoy comiendo del árbol incorrecto, estoy descuidando la vida. Ahora, si estoy comiendo del árbol correcto, estoy alimentando la vida. Por eso es el árbol de la vida. Fíjense qué importante que es la comida en la Biblia. Que todo empieza con una comida, con un árbol, y Apocalipsis capítulo 22 termina con el mismo árbol y con una comida que satisface a las naciones. Toda la escritura está atravesada por la cuestión de la comida. Y eso tiene que ver en lo espiritual con qué alimentamos la vida que tenemos. Eso es cultivar, ¿sí?, la vida que tenemos, el cuidado, la paciencia, esperando que surja como fruto, no forzando a nosotros, sino que surja como fruto lo que agrada a Dios, que surja como fruto de nosotros porque estamos cultivando la vida. Y la tercera actitud, la primera dijimos era creer lo que tenemos. Segunda, cultivar lo que tenemos. Tercera, manifestar lo que tenemos. Miren, y esto es una secuencia. Si yo lo creo, el creerlo me va a llevar a que lo cultive. Y si lo creo y lo cultivo, se va a manifestar. Volvamos al mismo ejemplo. En la redundancia se nos afirman los conceptos, ¿sí? En la repetición. Planté un árbol. Me dijeron que es un manzano. Lo primero que tengo que hacer es creer. Porque si no creo que es un manzano, capaz voy a estar esperando peras. ¿Sí? Entonces tengo que creer que es un manzano. Y al creer que es un manzano, voy a estudiar cómo se cultiva, cómo se cuida un manzano, y lo voy a cultivar correctamente, para que entonces ese manzano se manifieste su esencia. ¿Cómo manifiesta su esencia? Con el fruto. Con el fruto. Entonces, necesitamos manifestar lo que tenemos. Y ese es un principio que ayer, como dije, hablábamos, es manifestar tiene que ver con algo que está adentro, oculto, y que sale a la luz. Lamentablemente nosotros, no sé si les ha pasado a ustedes, pero la palabra manifestar o manifestación la hemos usado para dos cosas. ¿Quién me dice una? ¿Para qué usamos? Se manifestó. Para salir a las calles. Para salir a las calles A protestar. Puede ser, pero hablo en el plano espiritual. Está bien eso. Se hace notar. ¿Eh? Se hace como notar. Sí, pero en el ámbito espiritual evangélico, cuando decimos que... ¿Qué es lo que se manifiesta? Los demonios, ¿no? Se manifestó el demonio en tal persona. ¿Sí? Eso es la parte negativa. Y en la parte positiva, que hoy lo preguntaron, manifestaciones del espíritu. Y es correcto, no es incorrecto, porque hay manifestaciones demoníacas y hay manifestaciones del espíritu. Pero pocas veces hablamos de lo que nosotros tenemos que manifestar. Lo que nosotros tenemos que manifestar, poner de manifiesto, dar a luz, ¿sí?, es la vida de Cristo. Miren, hay un principio que lo encontramos en el milagro que hace Pedro y Juan del paralítico que estaba cerca del templo, porque el templo todavía estaba en pie, por eso hablan hechos del templo, ¿no? ¿Qué le dijo Pedro al paralítico? No tengo plata ni oro. ¿Y después qué le dijo? Lo que tengo te doy. ¿Cuál es el principio? Hay un principio doble ahí, en esa misma frase. Número uno, nadie puede dar lo que no tiene. Esto es una revelación muy profunda. Nadie puede dar lo que no tiene. Por más que quiera.
Si no lo tiene, no lo puede dar. Y la segunda premisa, que sería lo opuesto, damos lo que tenemos. Si una persona tiene incredulidad cuando habla, ¿qué va a dar? Incredulidad. Si una persona tiene resentimiento, lo que va a producir en otros o va a dar es resentimiento. Ahora, si tenemos la vida de Cristo, ¿qué se va a manifestar? La vida de Cristo. ¿Sí? Eso es manifestar. Damos lo que tenemos. Por eso la importancia de lo que tenemos, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito que por el Espíritu se te ha dado. Cuando leemos el contexto de esa frase, el buen depósito es la palabra de Dios morando, que después Pablo dice que la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. Si mi vida está llena de palabra de Dios, cuando yo hable, ¿qué voy a dar? Palabra de Dios. O sea, eso es manifestar. Para manifestar tengo que tener, ¿sí?, la gracia. Cuando entiendo la gracia y me lleno de esa gracia, ¿sí?, cuando yo hable y exprese, voy a expresar gracia, voy a manifestar gracia en vez de juicio. ¿Ven? Entonces, lo nuevo de Dios no es para que solamente nosotros lo disfrutemos. Es para que lo disfrutemos, pero además para que lo cultivemos y lo podamos manifestar. Manifestar es ponerlo a disposición de otros, ¿sí? Lo que tenemos, eso damos. Si tenemos vida, vamos a ser transmisores de vida. Hermanos, vuelvo a decir esto. Lo que ustedes tienen en Novarco, nadie más lo tiene. Amén. Eso nos hace responsables. Yo no puedo callar. ¿Cuántos se acuerdan, los que conocen la Escritura, los 4 leprosos que estaban en las puertas de Samaria? Para los que no se acuerdan, Samaria era una ciudad en el Antiguo Testamento, ¿no?, que estaba sitiada. El ejército enemigo del rey de Siria la había sitiado, ¿sí? Pero 4 leprosos, ustedes saben que antiguamente la lepra era considerada una maldición, Sí. y los leprosos tenían que quedarse fuera. Las ciudades estaban amuralladas, ¿sí?, estaban todas dentro de una muralla, y los leprosos tenían que quedarse a las puertas de la ciudad, o sea, fuera de la ciudad. Dice que había 4 leprosos. Adentro la gente se estaba muriendo de hambre porque el sitio hacía que nadie pueda entrar ni salir. Entonces no podía entrar comida y la gente se iba muriendo de hambre. Los leprosos se preguntaron, ¿qué hacemos? Si nos quedamos acá, nos morimos de hambre. Si entramos a la ciudad, también, porque se están muriendo de hambre, vamos a morir junto con los demás. Entonces dijeron, ¿y si vamos al campamento sirio? Hay 2 posibilidades. Número 1, que nos maten. Lo mismo que nos va a pasar acá, o lo mismo que nos va a pasar si entramos. Pero número 2, hay una posibilidad, que nos perdonen la vida. Vieron la oportunidad, entonces se fueron. Fueron al campamento sirio, y dice la Biblia, esto es maravilloso, ¿no? 4 leprosos, imagínense lo que era la lepra, un cuerpos todos llagados, todos enfermos, probablemente hasta irían arrastrándose estos hombres, apenas podían caminar. ¿Sabe qué oyeron los sirios del ejército sirio? Carros, ruido de carros y de caballos que venían. Eran 4 leprosos. Y Dios hizo que el enemigo escuchara una multitud de carros y de caballos que venían, al punto que pensaron que el rey de Siria se había hecho alianza con todos los reyes alrededor y habían mandado todo un ejército. Miren la película que se hiciera. Frente a ese temor, dice que todos los sirios salieron corriendo. Dejaron todas las tiendas con la comida, con la ropa, con las joyas, con todo lo que tenían, abandonaron el campamento. Cuando llegan los leprosos, ¿qué encuentran? El campamento vacío. Lo primero que encontraron fue vida, porque ahí nadie lo iba a matar. Pero esa vida necesitaba sustento. Entraron a una carpa y había comida, y comieron. Fueron a otra y había comida, y comieron. Y después fueron a otra y había joyas, y agarraron joyas. Y había ropa, y agarraron ropa. Provisión para sus vidas. Pero en medio de todo eso que es glorioso, sucedió algo. Dice que se pararon en un momento y dijeron, no está bien lo que estamos haciendo.
¿Por qué no estaba bien? Ellos reflexionaron. Hoy es día de buenas noticias, buenas nuevas. Y nosotros no las estamos dando. Vayamos al campamento y digámosle que los asirios ya no están y que aquí hay comida a un pueblo que se estaba muriendo de hambre. Y fueron. Y esos 4 leprosos, que nadie daba nada por ellos, se transformaron en el instrumento de Dios para liberar a Samaria, porque toda Samaria salió y fue al campamento sirio y comieron y buscaron comida y se terminó el peligro y el sitio para Samaria. Amados, hay un mundo que se está muriendo de hambre y nosotros venimos a reuniones y nos alimentamos y ponemos YouTube y nos alimentamos, escuchamos música y nos alimentamos y vemos el mensaje de fulano y nos alimentamos, ¿sí o no? Y eso está bien. El problema es que hagamos eso solo y nos callemos porque es día de buenas noticias. Y lo que tenemos que dar. Tenemos que manifestarlo. Romanos dice que la creación gime. Romanos capítulo 8, ¿no lo ha leído? Lea después Romanos 8, sino la creación está gimiendo esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque el mundo no tiene otra esperanza. La esperanza del mundo no es Donald Trump. ¿Cuántos saben? Ni Milei. Para los que siguen la política argentina. La esperanza del mundo no está en un gobernante. La esperanza del mundo es la iglesia. Es el mensaje del evangelio. Y usted y yo lo tenemos, pero tenemos que manifestarlo. Y no para que nuestra iglesia crezca, para extender el reino, pero si lo hacemos la iglesia va a crecer. Pero el punto crucial no es que crezca nuestro ministerio, que Eleno Barco sea la iglesia de Galicia. No, el punto es que la gente conozca, pero obviamente que al predicar el evangelio gente va a venir y este lugar va a quedar chico y se van a tener que extender para allá. Pero eso significa que el reino de los cielos está creciendo. Eso significa que estamos manifestando lo que tenemos. La vida que tenemos la estamos manifestando. ¿Dónde la manifestamos? En todo lugar. Empezando, como decía el pastor, por el hogar. Manifiesto a Cristo en mi hogar. Manifiesto a Cristo, el amor de Cristo en mi hogar. Lo manifiesto en mi trabajo, en la escuela. Lo manifiesto en mi barrio, lo manifiesto en el gimnasio, lo manifiesto en el supermercado, lo manifiesto con la gente insoportable. ¿Hay gente insoportable? No. Ahí manifestamos el carácter de Cristo. Entonces, recordamos las 3 actitudes, ¿sí? Frente a todo lo nuevo que tenemos. Creer, cultivar, manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es para mí. Póngase de pie, vamos a orar. No quiero extenderme más. Vamos a orar al Señor, que siempre apelo a